Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Taina Rifo y junto con mi compañera de trabajo Marcela Mardones, en este video le vamos a enseñar a hacer un teselado con figuras regulares y utilizando transformaciones isométricas en GeoGebra. Para comenzar vamos a activar conocimientos previos. ¿Qué son las transformaciones isométricas? Las transformaciones isométricas son aquellos cambios de posición o de orientación de una figura determinada, pero que no alteran la forma de esta, ¿ya? ¿Cuáles son las transformaciones isométricas que existen? Estas son la traslación, la rotación, la simetría o reflexión y la homotesia, ¿ya? ¿En qué consiste la traslación? En geometría, la traslación es el movimiento de cada punto a una distancia constante, ya a una distancia constante y en una dirección ya determinada. Esta dirección la determina ¿quién? El vector de traslación, ya. El vector de traslación es el que nos determina la dirección y la distancia en que vamos a trasladar cada punto, ya. Aquí, por ejemplo, tenemos el triángulo ABC, que es el triángulo original, trasladado hasta acá donde está el triángulo A', B' y C', ¿ya? Se traslada en esa dirección, en la dirección que nos plantea el vector acá arriba. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Todos los puntos se van a trasladar de acuerdo al vector 6,1. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6,1. 1, 2, 3, 4, 5, 6,1. Lo mismo con A', A y A', ¿ya? Acá tenemos exactamente lo mismo. La distancia de traslación de estos puntos es exactamente la misma, ¿ya? Exactamente la misma y en la misma dirección, ¿ya? Por otro lado tenemos la rotación. La rotación es un movimiento que consiste en girar en un ángulo determinado todos los puntos, ya de una figura, en torno a un punto llamado centro de rotación. Entonces, lo más importante de una rotación, tenemos el centro de rotación y un ángulo de rotación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos el triángulo A, B y C. Lo queremos rotar. Recordar que la rotación siempre se hace en sentido antihorario, ya hacia la izquierda, en contra de las agujas del reloj, ya. Entonces, dicho eso, queremos hacer una rotación a este triángulo en, ya, 90 grados. ¿Cómo lo hacemos? Respecto a este punto. Tenemos la figura acá, marcamos nuestro ángulo de 90 grados, lo rotamos, tomamos esta figura, la rotamos para allá, la giramos en 90 grados, ¿ya? Entonces, tenemos este punto A con el punto de rotación, forman un ángulo de 90 grados con el punto A', ¿ya? Lo mismo con B. B pasa por el punto de rotación hasta B', forma 90 grados. Y lo mismo pasa con C. De C hasta el punto de rotación, hasta C' tenemos 90 grados igual, ¿ya? Luego tenemos la simetría o reflexión. La reflexión, en palabras simples, es como actúa un espejo, ¿ya? Existen dos tipos. Tenemos la simetría axial y la simetría central. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? La simetría axial, por su parte, tenemos que es aquella simetría en torno a un eje, ¿ya? A un eje, a una línea, al eje de simetría, ¿ya? Y todos los puntos van a estar a igual distancia que sus puntos homotéticos, ¿ya? Sus puntos homólogos. Es decir, la distancia entre C hasta el eje de simetría es la misma que hay desde C' hasta el eje de simetría, ¿ya? Esta distancia es igual a esta, la distancia de B' hasta el eje de simetría, perdón, es la misma que de B hasta el eje de simetría y lo mismo pasa con A y A', ¿ya? En este segundo ejemplo exactamente lo mismo, siempre la misma distancia se va manteniendo, ¿ya? Y actúa como un espejo.
La simetría central, por su parte, es aquella que se da respecto de un punto, ya un punto, llamado centro de rotación, ya centro de simetría, y consiste en una rotación de 180 grados. Es exactamente lo mismo que una rotación de 180 grados, ¿ya? Tenemos el punto B, que pasa por este centro de simetría hasta el punto B', que tenemos aquí los 180 grados, tal como en el ejemplo anterior de rotación. A pasa por el centro de rotación hasta A' y el ángulo es de 180 grados, ¿ya? Sería lo mismo que hacer aquí desde la figura celestita hasta la rosa, es lo mismo que una simetría central, ¿ok? Entonces esa es la diferencia, que en la simetría axial tenemos reflexión en torno a un eje, y la simetría central respecto a un punto, ya llamado centro de simetría. Tenemos a la homotesia. La homotesia es una transformación geométrica plana, ¿ya? En la cual los puntos relacionados se denominan homotéticos y cumplen con las siguientes condiciones. La primera condición es que los puntos homotéticos están alineados con un tercero, y este tercero se llama centro de homotesia, ¿ya? Entonces, el punto B, por ejemplo, con el punto B' están alineados a este centro de homotesia. Lo mismo con el punto A y la prima, que pasan por la misma línea, y lo mismo pasa con C y C', ya pasan por este centro de homotesia. La relación entre los segmentos definidos por este centro y los puntos transformados, el punto transformado y el punto original, es una constante, ya denominada razón de homotesia, K. K es la razón de homotesia. ¿Cómo calculamos la razón de homotesia? Pues fácil, dividiendo la distancia entre el centro de homotesia y el punto transformado, ya es decir, desde O hasta A', dividido desde O hasta A, ya. Entonces dividimos la distancia de acá hasta acá y desde acá hasta acá, tal como aparece aquí. ¿Ya? Lo mismo con todos los puntos, desde O hasta B', dividido en O hasta B, que es el punto original, ¿ya? Esto y esto y esto nos van a dar exactamente lo mismo, ¿ya? Siempre va a ser la misma constante. Y por último, tenemos la misma homotesia, pero cómo va variando la figura, la transformación, de acuerdo al K, a la razón de homotesia. En primer lugar, tenemos cuando K está entre 0 y 1, ya, es decir, no sé, 0,25, 0,75, 0,5, 0,15, ya es un número decimal. 0, algo, positivo, ¿ya? Cuando pasa eso, tenemos nuestras dos figuras después del centro, o sea, al mismo lado del centro de homotesia, ¿ya? Pero en este caso, la figura original, que sería ABCD, se va a achicar, disminuye su tamaño, ¿ya? Pero queda al mismo lado del centro de homotesia. De este mismo modo tenemos cuando K es mayor que 1, ya tenemos que las dos figuras, igual que la anterior, quedan al mismo lado del centro de homotesia, pero sin embargo, ahora su tamaño va a aumentar. Tenemos aquí el rectángulo ABCD, se agranda, ¿ya? A', B', C', D', se agranda, ¿ya? Entonces, K mayor que 1, se agranda al mismo lado. ¿Qué pasa cuando el K está entre menos 1 y 0? Primero, si el K es negativo, inmediatamente tenemos que pensar en que la figura se invirtió, ¿ya? Se invierte. K negativo, la figura se invierte, queda al otro lado del centro de homotesia. Es decir, el centro de homotesia queda entre la figura original y la homotética, ¿ya? Entonces, si K está entre menos 1 y 0, primero se invierte, pero en este caso se va a achicar, ya, o sea, aquí teníamos un decimal, pero en un decimal 0, algo positivo, se achicaba pero al mismo lado, pero aquí
pasa algo similar, pero al lado contrario, ¿ya? Entonces se achica, pero al lado contrario. Se invierte, en otras palabras. Acá tenemos cuando K es igual a menos 1. Menos, al tiro, se invierte la figura, pero como es 1, se mantiene exactamente igual, ¿ya? La figura se mantiene igual, no se agranda ni se achica, queda del mismo tamaño, ¿ya? Y aquí también podemos ver que es similar a una rotación de 180 grados. ¿Ven? Rotación de 180 grados. O bien una simetría central respecto a este punto, ¿ya? Es lo mismo. Y por otro lado, finalmente tenemos cuando K es mayor que menos 1. La razón de homotesia sigue siendo negativa, por lo tanto se invierte. K negativo se invierte, pero en este caso se va a agrandar la figura. Figura original, más pequeña, figura homotética, se agranda, ¿ya? Eso pasa cuando el K es mayor que menos 1. Y ahora, entendido todo esto, podemos pasar a lo que es nuestro teselado en GeoGebra. Nos vamos a Chrome y escribimos geogebra.org. Tenemos acá, nos vamos a los 9 puntitos y ojo, aquí, presionar donde dice geometría. Con este vamos a trabajar, ¿ya? Geometría. Lo primero que tenemos que hacer es, a mí me gusta trabajar con los ejes, ¿ya? Ejes y cuadrícula visible. Entonces activo eso y me voy acá a herramientas, ¿ya? Herramientas a más. Bajo y me voy a polígono regular, porque con polígonos regulares vamos a hacer nuestro teselado. En este caso decidimos hacerlo con hexágonos y triángulos, ¿ya? Entonces, a continuación, mi compañera Marcela Mardones les va a explicar cómo ir haciéndolo utilizando transformaciones isométricas o bien haciéndolo manualmente. Continuando con lo que mencionaba Taina, vamos a trabajar solamente con polígonos regulares y con transformaciones isométricas. Para esto vamos a comenzar con un hexágono, seleccionamos 2 puntos en el plano y tenemos nuestra figura. Luego lo vamos a rodear de triángulos para tener nuestra figura base. Aquí tenemos nuestra figura base y vamos a trabajar con traslaciones, rotaciones, simetrías y homotesia. Debemos saber que una homotesia con constante menos 1, una simetría central y una rotación en 180 antihorario o en sentido horario van a ser equivalentes. Esto lo vamos a poder ver aquí. Entonces, una simetría central, tenemos que seleccionar toda nuestra figura y un punto. Y ahí tenemos nuestra figura. Para una homotesia, seleccionamos nuestra figura y un punto, y aquí una constante menos 1. Entonces vamos a tener nuestra figura. Podemos tener una rotación respecto a un punto que sea de 180, horario y antihorario va a ser lo mismo, así que vamos a tenerla aquí. Y podemos también realizar una traslación. Entonces vamos a seleccionar toda nuestra figura, un punto, y aquí vamos a tener una traslación. Entonces podemos realizar un teselado utilizando todas las transformaciones isométricas, o al menos la mayoría. Aquí podemos ver cómo va a quedar el teselado, lo podemos colorear de la forma en que queramos y esto se puede seguir construyendo mediante las transformaciones isométricas ya mencionadas. Muchas gracias.